Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar con la revisión del sistema respiratorio. En el video anterior hablamos de la visión general del sistema respiratorio, la mecánica de la ventilación y varios aspectos importantes de la respiración y una visión general. En el video de hoy vamos a revisar el transporte de gases y también la regulación de la ventilación. Yo soy Juan Carlos Mendoza Lomelí y vamos a comenzar. Y bueno, es importante primero hablar del transporte del oxígeno. La sangre transporta oxígeno en dos formas. 98% es unido a la hemoglobina y únicamente el 2% se encuentra libre. Ya hablamos previamente en el módulo de hematología sobre la hemoglobina, que es un tetrámero. Cada monómero de este tetrámero está constituido por un hemo y una globina. Y cada hemo está constituido por un compuesto porfirínico y una molécula de hierro. Es importante mencionar, ya mencionamos cuál es anteriormente la principal hemoglobina, la que contiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta, es la principal en el adulto. No habíamos hablado de su síntesis del grupo hemo y por lo tanto es importante que hablemos de él. Recordemos que la glicina más el succinil-CoA, esto mediante la enzima que lleva de nombre, es la ala-sintasa, que es ácido delta aminolebulónico. Esta enzima, ala-sintasa, es la que lleva la reacción de convertir la glicina y el succinil-CoA a ácido 5-aminolebulónico, que para cuestiones de la clase me voy a referir a él únicamente como delta ala o delta ala sintasa. Una correlación clínica importante de esta enzima es el hecho de que la deficiencia congénita de esta enzima lleva a la formación de una anemia sideroblástica. Es importante mencionar que en este paso la vitamina B6 es un cofactor de la enzima, por lo tanto, deficiencias en la B6 también pueden llevar a una anemia sideroblástica. Una vez que tenemos el delta ala por la 5-delta deshidratasa, lleva a la formación del porfirinógeno, que ese es un compuesto importante. Otra correlación clínica importante es que la intoxicación con plomo lleva a la inhibición de esta enzima. El porfobilinógeno, por la porfobilinógeno de aminasa, lleva a la formación del hidroximetilbilano, que esta enzima, la porfirinógeno de aminasa, se encuentra afectada en la porfiria intermitente aguda. Después de que el hidroximetilbilano se convierte después en uroporfirinógeno 3, y posteriormente por la uroporfirinógeno descarboxilasa se convierte en coproporfirinógeno, que también lleva el número 3. La relación importante también de esta enzima es que se encuentra afectada también en la porfiria cutánea tardía, y posteriormente el coproporfirinógeno 3 se convierte en un grupo protoporfirínico, que también es inhibido por una intoxicación por el plomo, que con la ayuda de la enzima ferroquelatasa une al hierro en su forma ferrosa y se forma el grupo hemo. Es importante que mencionemos el hecho de que el hierro debe estar unido en su forma ferrosa. Cuando el hierro se une en la forma férrica, es lo que se denomina metahemoglobina. La metahemoglobina, los niveles normales son del 0 al 3% en cuestiones fisiológicas. A partir de que aumentan los niveles de metahemoglobina, esto se vuelve cada vez más importante hasta que, por ejemplo, niveles arriba del 70% son totalmente perjudiciales y pues mortíferos. Existe una enzima importante que se llama la metahemoglobina reductasa, que esta lleva a la formación nuevamente de hemoglobina, por así decirlo, de la normal, por decirlo de esta forma. Es importante mencionar que hay ciertos fármacos, por ejemplo los nitratos, que llevan a la formación de metahemoglobina.
Y bueno, la estructura cuaternaria de la hemoglobina determina su afinidad por el oxígeno. Tenemos dos estados que puede tener esta hemoglobina, que puede estar en un estado tenso o en un estado relajado. Como podrían imaginarse, cuando se une un número suficiente de moléculas de oxígeno, se acumula suficiente energía para que las 4 subunidades de la hemoglobina pasen simultáneamente al estado relajado. El estado relajado, cuando la estructura o el estado es un estado relajado, la molécula de hemoglobina tiene una afinidad por el oxígeno que es 150 veces mayor que el estado T. Y estas transiciones, esta variación en que la hemoglobina esté en su estado tenso o en su estado relajado, son las diversas situaciones fisiológicas que llevan a que la hemoglobina libere más o libere menos oxígeno, que es algo que hablaremos a continuación. También existe otra proteína transportadora, que es la mioglobina, que es una proteína de unión al oxígeno, que esta contiene también hemo y que es específica del músculo. Aunque esta es capaz de unirse a una única molécula de oxígeno, esta tiene una afinidad por el oxígeno mucho mayor que la hemoglobina. Y bueno, algo que me faltó comentar hace un momento es que la interacción entre el oxígeno, el hierro en su estado ferroso y el grupo porfirínico hace que el complejo tenga color rojo cuando está totalmente saturado de oxígeno, o sea, en la sangre arterial, y color morado cuando está desprovisto de oxígeno, es decir, en la sangre venosa. Y bueno, es importante que hablemos de ciertos valores medios de la hemoglobina. El valor promedio de hemoglobina, como hablamos en el módulo de hematología, aproximadamente es de 15 gramos por 100 mililitros de sangre. Recordemos que hay ciertas variaciones de acuerdo al sexo de la persona. Y cada gramo de hemoglobina transporta 1.3 mililitros de oxígeno. Es decir, que se transportan 20.1 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Esto, bueno, si la sangre está saturada al 100%, sin embargo, recordemos que nunca la sangre está saturada al 100%, como lo mencionamos previamente en el video pasado. Y bueno, la hemoglobina está en la sangre sistémica, está saturada al 97% aproximadamente, esto puede variar demasiado. Entonces se transportan 19.4 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Se reduce a 14.4 por 100 mililitros al pasar por los capilares tisulares a una PO2 de 40 y con una saturación de la hemoglobina de 75%. Y bueno, hay algo que se llama coeficiente de utilización, que es por ejemplo en el ejemplo de que si se dejan 5 mililitros de oxígeno en los tejidos, por cada 100 mililitros de sangre corresponde al 25% del 19.4 que hablamos anteriormente. Y bueno, ahora este es un concepto sumamente importante, se le llama la curva de disociación de la oxihemoglobina. Esta relaciona el porcentaje de saturación de la capacidad portadora de oxígeno de la hemoglobina. Esta curva señala las situaciones que llevan a una mayor afinidad o una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Como regla general, es importante que mencionemos que a mayor oxígeno está en el sistema, o sea, a mayor perfusión tisular, a medida que los tejidos tengan más cantidad de oxígeno, va a haber una mayor afinidad por el oxígeno, ¿ok? Porque hay mucho oxígeno en los tejidos, por lo tanto es importante que el oxígeno vaya unido a la hemoglobina. Sin embargo, a menor oxígeno, o sea, en situaciones de hipoxia o en situaciones en las que los tejidos están pobremente nutridos con oxígeno, existe una menor afinidad. Esto relacionado a que como hay muy poco oxígeno en los tejidos, es necesario que se libere más, es necesario que el oxígeno, no sea tan afín por la hemoglobina, ¿ok? Esto es importante. Todo lo que se vaya hacia la derecha, todo lo que se vaya hacia este sentido, va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿ok? Todo lo que se vaya a la derecha va a disminuir la afinidad. Y las situaciones que llevan a una disminución en la afinidad por el oxígeno son todas las situaciones que llevan a un aumento, o sea, un aumento en la PCO2, un aumento en la temperatura corporal, un aumento en la cantidad de hidrogeniones, o sea, una disminución del pH, a un aumento en las concentraciones de 2 y 3-fosfoglicerato. Todo esto lleva
a una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esto está relacionado con un principio importante. La mayoría de los tejidos que son metabólicamente activos se caracterizan por ser muy calientes, por tener grandes cantidades de CO2 y por ser ácidos. Como es de imaginar y como es un principio básico y una idea fundamental que todos debemos de tener en este momento, cuando la hemoglobina está viajando por los tejidos, es necesario que libere este oxígeno, ¿no? Mucho más en los tejidos que son metabólicamente más activos. Por ejemplo, el hígado, el riñón, el encéfalo, el corazón, todos esos órganos que son metabólicamente muy activos tienen estas tres características. Por lo tanto, vemos que estas tres características de los tejidos metabólicamente activos son las mismas condiciones que llevan a una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por lo tanto, cuando la hemoglobina entra en contacto con estos tejidos que son calientes, que tienen grandes cantidades de CO2 provenientes del metabolismo y que son muy ácidos, el oxígeno se va a liberar de la hemoglobina porque ahora es menos afín por ella, ¿ok? Por lo tanto, esto lleva a que se distribuya el oxígeno en los tejidos, una situación pues básica, ¿ok? También otras situaciones como el aumento en la altitud también llevan hacia una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y bueno, también todo lo que se vaya hacia la izquierda en la curva va a aumentar la afinidad, ¿ok? Por ejemplo, una disminución de la PCO2, una disminución de la temperatura corporal, una disminución de la cantidad de hidrogeniones y una disminución de la cantidad de 2,3-fosfoglicerato. Todo esto va a hacer que la hemoglobina sea más afín por el oxígeno, ¿ok? Aumenta la afinidad por el oxígeno, haciendo que el oxígeno viaje con la hemoglobina. Y bueno, en cuanto a la curva de disociación de oximoglobina, es importante el efecto Bohr. Que el efecto Bohr dice que las altas concentraciones, bueno, que a algo que ya hablamos hace rato, que una acidemia, cuando hay una acidemia, una disminución en el pH, la hemoglobina es menos afín por el oxígeno, ¿ok? Esto se relaciona con el hecho de que en los tejidos existen altas concentraciones de CO2 y de hidrogeniones, que estos provienen del metabolismo del tejido. Por lo tanto, estas causan una afinidad disminuida por el oxígeno, ¿ok? Por lo tanto, cuando el eritrocito se encuentra con las altas concentraciones de CO2 y de hidrogeniones que provienen del metabolismo, esto sirve de una forma de señalización a la hemoglobina de que es necesario que libere más oxígeno, ¿ok? Por lo tanto, el oxígeno que está unido a la hemoglobina se libera al tejido. La curva de disociación se desplaza hacia la derecha, que es algo relacionado con lo que estábamos hablando, que los tejidos metabólicamente activos son ácidos, que tienen grandes concentraciones de CO2 y que son también muy calientes. Y bueno, también es importante que hablemos, antes de hablar del transporte de CO2, es importante que hablemos también del 2,3-fosfoglicerato. El 2,3-fosfoglicerato, como vimos también en el módulo de hematología, proviene del metabolismo de la vía glucolítica, que es una de las vías por las cuales el eritrocito se provee de energía. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es muy sensible a la presencia de este metabolito, del 2,3-difosfoglicerato. La hemoglobina desoxigenada tiene una afinidad por el 2,3-difosfoglicerato que es 100 veces mayor que la hemoglobina oxigenada. Por lo tanto, la unión del 2,3-fosfoglicerato a la hemoglobina hace que se desestabilice la interacción de la hemoglobina con el oxígeno y favorece la liberación de O2. Esto también puede ser una manera de señalización debido a que una disminución de la concentración de la presión de PO2 en los eritrocitos aumenta la maquinaria glucolítica, lo que va a llevar a un aumento en la concentración de 2,3-difosfoglicerato, lo cual disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y lleva a una mayor liberación de oxígeno desde la hemoglobina. Y bueno, ahora también es importante que hablemos del transporte de CO2.
La solubilidad, de este gas en la sangre es unas 20 veces mayor que el oxígeno y su transporte es principalmente de 3 maneras, aunque hay unas tantas formas más. Las 3 principales es unido en forma de bicarbonato, que es hasta el 70% de su transporte, unido a compuestos de carbamino hemoglobina, que es el 23%, y únicamente el 7% va disuelto. Disculpen aquí porque dice disuelto, es disuelto. Y bueno, uno de los mecanismos más importantes que llevan hacia un mayor transporte del CO2 es por medio de los eritrocitos, por medio de bicarbonato. Recordemos que el CO2 puede entrar fácilmente en las células, no es la excepción en el eritrocito. Y recordemos que los eritrocitos tienen la presencia de la anhidrasa carbónica. Esta enzima que puede hacer la reacción de CO2 y agua hasta ácido carbónico o de hidrogenión a bicarbonato. Este mecanismo ayuda al transporte de CO2 hasta los capilares pulmonares, donde es importante que se libere del eritrocito. Y es importante que esta también es una forma de cómo la hemoglobina actúa como un amortiguador en situaciones de acidemia. Y el transporte de cloro y bicarbonato por el intercambiador aniónico AE1, que también hablamos en el módulo de hematología, que este intercambio de bicarbonato por cloro es lo que se le conoce como el efecto Hamburger. Y bueno, también existe en cuanto al transporte de CO2 algo que se conoce como efecto Haldane, que es cuando la hemoglobina libera CO2 más fácilmente con los incrementos en la oxigenación, en la cantidad de oxígeno. El efecto Bohr ocurre principalmente en tejidos periféricos. Sin embargo, el efecto Haldane ocurre principalmente en los pulmones. Esto sucede de esta forma. Un proceso en el cual la oxigenación de la hemoglobina en los pulmones va a desplazar el oxígeno desde el eritrocito. Y recordemos que el eritrocito, en conjunción con toda su maquinaria metabólica, puede actuar como un transporte de CO2, esto en forma del bicarbonato. Sin embargo, cuando el eritrocito entra en contacto con las grandes concentraciones de oxígeno que se encuentran en los pulmones, se promueve la disociación de los hidrogeniones desde la hemoglobina, o sea, esta reacción, lo cual altera el equilibrio químico hacia la formación de CO2 y por lo tanto el CO2 va a ser liberado de los eritrocitos, ¿ok? Esto es un mecanismo, si nos ponemos a pensar de una manera un tanto más sencilla, pues ¿cuál es la finalidad de que los eritrocitos vayan hacia la circulación pulmonar? Pues que lleven todo el CO2 que provenía de los tejidos periféricos, provenientes del metabolismo. Todo este CO2 es importante que cuando llegue a los pulmones sea fácil que se libere y que no esté en forma de bicarbonato, que ahora esté en forma de CO2. Por lo tanto, este es el efecto Haldane, que la hemoglobina va a liberar CO2 más fácilmente cuando existe un aumento en las concentraciones de O2, como lo es en los pulmones. Y bueno, ahora vamos a hablar del control de la ventilación. Y bueno, el control de la ventilación es un mecanismo muy importante. A pesar de que ya pasamos el módulo de neurofisiología, una de las funciones más importantes tanto del tronco encefálico como del encéfalo es el control de la respiración. El primer médico en documentar la participación del encéfalo en la respiración y más detalladamente del tronco encefálico fue Galeno. Galeno en el siglo II era médico de gladiadores en la ciudad griega de Pérgamo. Observó que la respiración se detenía después de un golpe con la espada en la parte superior de la columna cervical. Sin embargo, cuando veía que la lesión era un tanto más abajo, solo llevaba a que paralizaba los brazos o las piernas, pero que esto permitía la respiración. Muy atinadamente Galeno hizo esto. Recordemos que en la clase pasada vimos que la inervación del diafragma, el principal músculo de la inspiración, proviene del plexo cervical, por parte del nervio frénico, que proviene desde C3 a C5. Por lo tanto, Galeno fue uno de los primeros en evidenciar esto. Sin embargo, 18 siglos después, Lumsden utilizó un método similar en gatos y observó que la sección entre el bulbo y la médula espinal hace que se interrumpa la ventilación como consecuencia de la pérdida de las entradas que son de las neuronas descendentes. Y bueno,
Antes de seguir más con esta breve reseña histórica, es importante que hablemos de cuáles son los dos cometidos principales que debe realizar el control ventilatorio para mantener la respiración. El primero es que debe establecer un ritmo automático para la contracción de los músculos respiratorios. Esto es algo así como un marcapaso, como por ejemplo la actividad del nodo sinusal para mantener el latido cardíaco. Sin embargo, esto sucede por medio de un generador central de patrones para la clase lo vamos a abreviar como GCP. Y también debe ajustar este ritmo para adaptarlo a las necesidades metabólicas cambiantes, por ejemplo la concentración de O2, la concentración de CO2, a condiciones mecánicas variables, por ejemplo el estar acostado, el estar en diferentes posiciones y diversas conductas no ventilatorias que son episódicas, por ejemplo cuando no estamos dormidos. El bulbo raquídeo, la protuberancia y otras regiones del encéfalo son las principales regiones encargadas del control de la ventilación. Y aquí se encuentran distribuidos en el tronco encefálico neuronas relacionadas con la respiración, que estas son interneuronas, neuronas premotoras o propiamente neuronas motoras. Y bueno, antes de continuar, es importante hablar que el patrón respiratorio, el cual tenemos, por ejemplo, en estados de reposo, en el sueño no REM, o por ejemplo, al hacer el ejercicio muy leve, se denomina eupnea, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a continuar. Actualmente, la mayoría de los neurofisiólogos que se dedican a fenómenos respiratorios consideran que el GCP respiratorio está situado en el bulbo raquídeo y que otras localizaciones, entre ellas la protuberancia, únicamente modelan las salidas respiratorias para producir el patrón normal de respiración. Y bueno, es importante regresar un poquito a lo que hicieron varios neurofisiólogos respiratorios. Por ejemplo, Lumsden, del que hablamos hace un momento, encontró que una sección en la porción media de la protuberancia tiene un efecto tan solo pequeño, un aumento del volumen corriente y una ligera disminución de la frecuencia respiratoria. Recordemos que el volumen corriente también es el volumen tidal, ¿ok? Y una vagotomía bilateral, cuando esto se hacía en gatos, o sea, cortar ambos nervios vagos, tiene un efecto similar, pero que es un poco más leve. Sin embargo, cuando hacía estos dos procesos, o sea, la vagotomía bilateral y la sección de la protuberancia, en la sección media, llevaba a que el animal haga un esfuerzo inspiratorio prolongado, que lo denominó apneusis inspiratoria, que esta finalizaba con un periodo de expiración breve. Una sección del tronco encefálico por encima de la protuberancia no altera el patrón respiratorio básico de la eupnea. Por lo tanto, estas observaciones llevaron a Lumsden a proponer que la porción caudal de la protuberancia contiene un centro apnéustico, es decir, que puede producir apneusis. Y la porción rostral de la protuberancia contiene un centro neumotáxico, que esta impide la apneusis, es decir, favorece las respiraciones coordinadas. Y él creía que estas dos regiones del bulbo raquídeo son necesarias para la respiración normal. Y bueno, aunque este punto de vista es frecuente en la literatura actual, o sea, en los libros de fisiología actuales, se mantiene únicamente aceptado por una parte, más bien es como un recordatorio histórico, por así decirlo. El centro apnéustico en realidad se encuentra de forma difusa en la porción caudal de la protuberancia, y el centro neumotáxico se encuentra en el núcleo parabraquial medial y también en el núcleo de Kohler-Fuss. Sin embargo, pues bueno, esto es un poquito más cuestiones históricas. Sin embargo, cierta bibliografía clásica menciona que el centro neumotáxico pues es el principal que limita la duración de la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. Y bueno, otros trabajos llevaron a identificar en el bulbo ventral que existen cierto grupo de neuronas, también neuronas que se encargan de la respiración, y hay un grupo respiratorio dorsal que contiene principalmente neuronas inspiratorias, que son estas que se encuentra aquí. Lo que se encuentra en color pues como café, por así decirlo, o marrón, son neuronas inspiratorias, y las que se encuentran en verde son neuronas expiratorias, ¿ok?
Y bueno, una asociación muy importante del grupo respiratorio dorsal es que se encuentra con mucha continuidad con el núcleo del tracto solitario, una de las aferencias sensoriales importantes que tiene el tronco encefálico, y por lo tanto una de las principales funciones del grupo respiratorio dorsal es la integración de la información sensorial que procede del aparato respiratorio, ¿ok? De diversos mecanismos que veremos más adelante. Y bueno, de alguna manera este también cumple un papel de control de la inspiración y el ritmo respiratorio. En la porción ventral, que la porción del grupo ventral, que son todos estos que se encuentran aquí, también asociado al núcleo ambiguo y al retroambiguo, contiene principal neuronas tanto inspiratorias como expiratorias. Y se dice que este tiene una función más eferente, o sea que va desde el sistema nervioso o del tronco encefálico hasta el sistema respiratorio, esto para coordinar los movimientos respiratorios y el patrón respiratorio, a diferencia del grupo respiratorio dorsal, que tiene funciones un tanto más aferentes, ¿ok? Y bueno, el grupo respiratorio ventral tiene tres divisiones: el grupo respiratorio rostral, que también se le denomina complejo Böttinger, que tiene interneuronas. También el grupo respiratorio ventral, que es intermedio, tiene neuronas motoras somáticas y premotoras. Y el grupo respiratorio caudal, que tiene neuronas premotoras inspiratorias, que pueden ser identificados fácilmente en la imagen en la izquierda. Por ejemplo, el caudal se encuentra muy asociado con el par craneal 9 y el 10 por la laringe y la faringe, que son también parte del sistema respiratorio, de la porción más superior, que contribuye, que puede señalizar o puede maximizar las funciones de acuerdo a las necesidades que se tengan. El intermedio, que también se llama complejo pre-Böttinger, que también es importante que en este complejo también está en asociación y con señalización propiamente desde el par craneal 7 y del par craneal 5, que también, por ejemplo, el trigémino es importante, como veremos más adelante, para por ejemplo, procesos como estornudos, que veremos más adelante. Y bueno, en general estos son como los mecanismos más importantes para el control de la respiración. El generador central de patrones, que es como el marcapaso que genera ritmos coordinados de la respiración. Hay demasiadas teorías que intentan explicar cómo ocurre esta señalización. Sin embargo, ninguna teoría es tan aceptada y ninguna de ellas excluye a la otra. Entonces hay un gran campo en la investigación de la fisiología respiratoria en ese sentido, de cómo ocurre este generador central de patrones. Sin embargo, lo más actual, como dije hace un momento, es que se encuentra localizado en el bulbo y que los demás partes del tronco encefálico, como la protuberancia, ayudan a la señalización y a la coordinación del generador central de patrones. Esto de acuerdo a las necesidades que tenga propiamente el sistema, por así decirlo. Y bueno, ahora vamos a hablar de los quimiorreceptores, del control químico de la respiración. El generador central de patrones para la respiración, como mencioné hace un momento, es el reloj que marca el ciclado automático de la inspiración y la expiración. Aunque las entradas, como debemos imaginarnos, para este generador central son muy, muy amplias, las principales y las más importantes proceden de los quimiorreceptores. Tenemos tanto quimiorreceptores centrales como quimiorreceptores periféricos. En este momento vamos a hablar de los quimiorreceptores periféricos, que son los cuerpos aórticos localizados en el callado aórtico y el cuerpo carotidio, localizado en la bifurcación de la carótida interna y la carótida externa. Recordemos que los cuerpos aórticos están acoplados con el nervio vago, que también llega hasta el núcleo del tracto solitario y posteriormente con el grupo respiratorio dorsal integra todas estas señalizaciones que se encargan de detectar estos quimiorreceptores, que son periféricos. Y bueno, la disminución de la PO2 arterial es el principal estímulo para los quimiorreceptores periféricos, aunque también el aumento de la PCO2 y la disminución del pH también estimulan estos receptores. La estimulación de estos receptores llevan a unas ventilaciones más profundas y un aumento de mayor magnitud en la frecuencia respiratoria. Las células quimiosensibles más importantes de los cuerpos aórticos y carotídeos son las células glómicas, las cuales, como mencioné hace un momento, se acoplan con el núcleo del tracto solitario
Y bueno, estas células, los cuerpos carotídeos son sumamente especiales debido a que únicamente pesan aproximadamente como 2 miligramos y el flujo acoplado al peso, o sea, comparado en la misma proporción del peso que con el encéfalo, supera 40 veces más el flujo sanguíneo que tienen los cuerpos aórticos que el encéfalo, y tiene un consumo de oxígeno igual acoplado a peso, aproximadamente de 2 a 3 veces mayor que el encéfalo. Esto relacionado con el hecho de que los quimiorreceptores deben estar sumamente en contacto con la concentración de los gases. Esto para que cualquier variación en las concentraciones de oxígeno o PCO2 lleven a cambios en los patrones respiratorios. Y bueno, existen las células glómicas, que son las que se encuentran en color moradito en la imagen, las cuales cuando detectan, por ejemplo, una disminución de la PO2, que como mencionamos un momento es el estímulo más importante, liberan neurotransmisores que hacen que esta información llegue hasta el párafero. En este caso hablamos del cuerpo carotídeo, llegue hacia el nervio glosofaringeo, al par craneal 9, y que después llegue hacia el núcleo del tracto solitario, donde ahí se van a integrar todo este tipo de aferencias y de sensores periféricos que detectan cambios en los gases como el oxígeno y el CO2. También existen células sustentaculares, que es algo análogo como a la neuroglía en el sistema nervioso central. Y algo muy importante es que también los cuerpos carotídeos y aórticos están muy inervados por el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo, principalmente la división simpática, existe una vasoconstricción importante. Recordemos cuáles son las sustancias que activan al sistema nervioso simpático, principalmente las de lucha o las de huida. Entonces, cuando ocurre una vasoconstricción importante de todos estos capilares fenestrados, lleva a que de alguna forma se engañe, por así decirlo, a los cuerpos carotídeos o aórticos, y que estos detecten una disminución en la concentración de oxígeno, de PO2, lo cual lleva también a cambios en la ventilación, una ventilación más profunda y más regular y a mayor cantidad por un periodo de tiempo, que esto está relacionado con la respiración que se caracteriza al sistema nervioso simpático, que también es importante para que estas situaciones en las cuales hay una mayor cantidad de adrenalina y de adrenalina también lleve a una mayor oxigenación y que más oxígeno llegue a los músculos para situaciones como la huida. Y bueno, algo interesante de las células glómicas es que estas pueden responder ante los tres estímulos: a una hipoxia, a una hipercapnia, o sea, un aumento en la concentración de CO2, y también a una disminución del pH, o sea, una acidosis. La vía final común para la respuesta de los tres estímulos es la inhibición de los canales de potasio, o sea, el paso de aquí, lo que lleva a que la célula se despolarice, y entre mayor cantidad de calcio a la célula glómica, la cual va a activar la liberación de neurotransmisores, los cuales van a llevar hacia las fibras, en este caso del nervio glosofaringeo, que lleven la información hasta el sistema nervioso central. Y bueno, como dije hace un momento, todo converge a la vía final común, que es la respuesta a estos tres estímulos, la inhibición de los canales de potasio. Como lo hacen es muy variado. Por ejemplo, Bohr nos habla de que la hipoxemia podría funcionar de diversas formas. Una de ellas es que el oxígeno, se disocia de una proteína que contiene el hemo cerca del canal de potasio, o que la PO2 baja de alguna forma eleva el AMP cíclico, o que una PO2 baja inhibe la NADPH oxidasa en las mitocondrias, y todos estos mecanismos llevan hacia el cierre de los canales de potasio. Se despolariza la célula glómica, se abren canales de calcio y se libera el neurotransmisor. O por ejemplo, la hipercapnia, una PO2 elevada, da lugar a la entrada de CO2 en la célula y a la producción de hidrogeniones, lo cual la producción de hidrogeniones también, el aumento de la concentración de hidrogeniones también lleva al cierre de los canales de potasio. O también, por ejemplo, una acidosis, un pH extracelular bajo, inhibe los transportadores de expulsión de ácido, por ejemplo, intercambiadores de sodio e hidrogeniones, y también favorece la carga de ácido intracelular, lo que favorece la acumulación de hidrogeniones en el interior de la célula glómica, lo cual lleva al mismo fenómeno, ¿ok?
El cierre de los canales de potasio, la posterior apertura de los canales de calcio. El calcio interacciona con la sinaptotacmina, que es la que ya hablamos previamente en clase, la cual favorece la fusión de la vesícula sináptica y la próxima liberación de los neurotransmisores. Y bueno, ahora vamos a hablar de los quimiorreceptores centrales. Las neuronas que actúan como quimiorreceptores centrales son sensibles principalmente a la hipercapnia arterial, o sea, al aumento en la concentración de CO2, que generalmente se manifiesta como una acidosis respiratoria. Recordemos que el patrón característico de una acidosis respiratoria es una disminución del pH con un aumento de la concentración de CO2. Esta es una acidosis respiratoria. De manera contraria a lo que ocurre en una acidosis metabólica, que es cuando disminuyen la concentración de nuestras bases, o sea, del bicarbonato. Un aumento en la P2 arterial produce rápidamente un aumento de una magnitud similar de la concentración de PO2 en el líquido extracelular encefálico y en el líquido cefalorraquídeo. Para que esto llegue, debe atravesar la barrera hematoencefálica, y el CO2 es sumamente permeable en la mayoría de las células y también en la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, el CO2 puede llevar a una neurona quimiorreceptora central, y debido a que la barrera hematoencefálica no es tan permeable, por ejemplo el bicarbonato, un gran amortiguador, existe una capacidad de amortiguación menor. Por lo tanto, estas señalizaciones breves tienen, o más bien señalizaciones leves, tienen efectos más grandes o más significativos en el sistema nervioso central, por así decirlo, debido a lo que acabo de mencionar. Y bueno, en general, los quimiorreceptores centrales se localizan principalmente en la superficie del bulbo ventrolateral. Hay diversas estructuras quimiorreceptoras, quimiosensibles. Se habla del área rostral de Mitchell, el área intermedia de Schelf, la verdad no sé si se pronuncia así, o el área caudal, que todas estas son áreas, por ejemplo, cercanas al locus coeruleus, al rafe vulvar, al hipotálamo, las cuales pueden señalizar y actuar como quimiorreceptores, como áreas quimiosensibles que detectan aumento en la concentración principalmente de CO2. Y bueno, también existe una modulación del control ventilatorio. Esto principalmente debido a que existen receptores de estiramiento pulmonar de adaptación lenta. Por ejemplo, el reflejo de Herring-Bauer, que es cuando la insuflación pulmonar inhibe la descarga de las neuronas motoras del nervio fénico, lo que protege a los pulmones de la hiperinsuflación. Es el reflejo de Herring-Bauer. Recuerden lo que muchas veces es sumamente preguntable. También existen receptores de estiramiento que son por irritación pulmonar, de adaptación rápida. Entre los estímulos están la serotonina, las prostaglandinas, la bradicinina, el amoníaco. Por ejemplo, también el humo del tabaco es sumamente irritante y que lleva a modulaciones en el patrón ventilatorio. También existen receptores de fibra C, que son receptores J, que responden a estímulos tanto químicos como mecánicos. Se habla de una triada que es respiración rápida y superficial, con broncoconstricción y aumento de la secreción de moco. Que esto, por ejemplo, un estímulo químico que llegue hacia las vías respiratorias, que tengan efectos para la protección propiamente de las vías respiratorias. También existe cierta modulación por parte de la corteza cerebral. También centros en el sistema, en el tronco encefálico, por ejemplo, el sistema reticular activador ascendente, o el sistema activador reticular únicamente, como quieran mencionarlo, que como vimos en las clases de motor y en otras clases de neurofisiología, se encuentra en el tronco encefálico. Es una de las fuentes de impulso tónico hacia el generador central de patrones respiratorios, muy importante. Este produce un aumento durante el despertar del sueño, cuando una reacción de alerta general aumenta la ventilación y la frecuencia cardíaca y de alguna forma activa al encéfalo, como se ve en el electroencefalograma. Y también hay cierto control que es consciente, o sea, que viene propiamente desde la corteza. Y aunque el control voluntario sobre los músculos de la respiración puede ser sumamente preciso, este control no es absoluto. Por ejemplo, la mayoría de nosotros en algún momento hemos decidido dejar de respirar momentáneamente, que esto se le conoce como una pausa de apnea voluntaria, que puede mantenerse solo hasta que sea superada por el impulso ventilatorio que es procedente de los quimiorreceptores. Recordemos, los quimiorreceptores
periféricos son más sensibles a una disminución en la concentración de oxígeno. Si dejamos de respirar de manera voluntaria, como algunos lo hemos hecho estando en una alberca o simplemente para comparar quién puede dejar de respirar por más tiempo, este impulso se va a ver únicamente, más bien se va a agobiar hasta que los quimiorreceptores detecten los periféricos una disminución de la concentración de O2 o un aumento en la concentración de CO2 en los quimiorreceptores centrales, los cuales van a mandar propiamente estímulos muy intensos para que la persona respire. O sea, el control de la respiración, de alguna forma muy beneficiosa para nosotros, no es un control que esté bajo nuestro cargo. Y también la corteza cerebral controla el aparato respiratorio con otros mecanismos importantes. Por ejemplo, algunas neuronas corticales emiten acciones hacia los centros respiratorios del bulbo y también algunas neuronas premotoras corticales emiten acciones hacia neuronas motoras que pueden controlar músculos de la respiración. Por ejemplo, si en este momento ustedes son conscientes de la respiración, pueden contraer los músculos respiratorios, pueden contraer el diafragma y pueden contraer más los que están relacionados con la caja torácica más que el diafragma. Por lo tanto, pueden favorecer fenómenos respiratorios en cuanto al control somático de ciertos músculos. Y bueno, ahora vamos a hablar de algo, ya para terminar, un tanto como dato curioso, sobre los suspiros, los bostezos, el reflejo tusivo y los estornudos. Todos hemos suspirado, ¿no? Todos hemos tenido algún suspiro. Esta se caracteriza por una inspiración lenta y profunda, que se aguanta tan solo un momento y que esta es seguida por un periodo expiratorio más prolongado de lo normal. Normal, ¿no? Los tenemos aproximadamente 6 veces por hora. Y los suspiros son importantes porque esto sucede cuando existe una atelectasia, o sea, un colapso del pulmón, ¿ok? Un colapso desde el alveolo. El suspiro, este fenómeno de suspirar, lleva a liberación de surfactante, por lo cual se abre este alveolo que estaba atelectásico, ¿ok? Esta es la razón del por qué existen los suspiros. También existen los bostezos, que este es un suspiro exagerado. Este lleva el volumen pulmonar hasta la capacidad pulmonar total durante varios segundos. El bostezo es incluso más eficaz que el suspiro para abrir los alvéolos atelectásicos, que son más resistentes. Por ejemplo, estos reducen al mínimo la atelectasia cuando nos preparamos para el sueño. Todos, cuando tenemos un poco más de sueño, empezamos a bostezar. Este es un mecanismo para evitar que cuando estemos dormidos, ciertos alvéolos estén atelectásicos y disminuir esta cantidad de alvéolos que es importante durante que no estén colapsados durante el sueño. Y también, cuando por ejemplo también tenemos una clase que es un tanto aburrida, también nos preparamos para evitar la atelectasia en nuestros alvéolos. También esto es para revertir, por ejemplo, cuando nos despertamos, muchos bostezamos. Y esto es debido a que la atelectasia que se ha acumulado durante el sueño, o sea, durante el sueño muchos alvéolos se tornan atelectásicos, muchos colapsan. Entonces, cuando bostezamos al despertarnos es para revertir esta atelectasia. Y también existe el reflejo tusivo, que el reflejo tusivo es importante para eliminar sustancias extrañas que son inhaladas del árbol traqueobronquial. La tos es importante para esto. Probablemente no haya una sola clase de receptores de la tos. Sin embargo, la sensación, esto es un tanto análogo a la sensación que se alivia con la tos, es análoga al prurito cuando tenemos comezón, por ejemplo, y probablemente también esté mediado por receptores de fibra C. Por tanto, la tos podría ser como un rascado respiratorio, por así decirlo. Y cuando tosemos, cuando tenemos tos, la velocidad con la que sale el aire y también ciertos aerosoles es aproximadamente de 800 kilómetros por hora. Esto importante por el hecho de que, por ejemplo, en situaciones actuales como la pandemia, esto lleva a que los aerosoles alcancen grandes distancias. Y también tenemos a los estornudos, que los estornudos casi siempre está precedido por una inspiración profunda. Y este es importante porque el estornudo casi siempre está precedido, como dije hace un momento, por una inspiración profunda. Y al igual que la tos, el estornudo supone la acumulación inicial de una presión intratorácica con la glotis cerrada. Esto, al contrario de la tos, el estornudo se produce
por una constricción de la faringe durante la fase de acumulación y se produce una expiración forzada y explosiva, por así decirlo, a través de la nariz y a través de la boca. Esta expiración se acompaña por una contracción de los músculos faciales, lo que hablábamos también de la participación del trigémino, de manera que el efecto es desalojar los cuerpos extraños, principalmente de la mucosa nasal. Y bueno, esto fue todo de mi parte del